el 2020, el feminismo logró dejar otra huella importante para el movimiento. El 8 de marzo se realizaron diversas marchas en el país en las que miles de mujeres protestaron por los recientes feminicidios que han calado hasta los huesos. Guanajuato no fue la excepción. Los asesinatos de mujeres en la entidad provocaron rabia. El resultado fue el levantamiento de voces de aquellas que permanecen e incluso de las que ya no. Por Nadia, una estudiante de la Escuela Iberoamericana de León que fue asesinada a balazos en Salamanca. Por Dulce Ivana, quien fue calcinada en León por su amigo. Y por Ana Daniela, quien fue estrangulada en su propia casa por un conocido. Así como muchas que han perdido la vida a causa de su género. De acuerdo a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Guanajuato está dentro de las 10 entidades con mayor número de feminicidios, pues de enero de 2012 a diciembre de 2018 se registraron 147 asesinatos tipificados de esta forma. Como protesta, mujeres mexicanas se unieron al paro este 9 de marzo, que consistía en faltar a trabajar y ausentarse en general de todas las actividades que realizan normalmente para demostrar cómo sería un día sin ellas. Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizarnos en nuestro primer podcast de Al Punto. Nos encontramos con ellas, que son mujeres activistas feministas, que nos van a hablar sobre el tema para poderles dar un panorama más amplio de lo que ha sucedido en los últimos días, en los últimos años, la violencia que se vive hacia las mujeres y hacia el género. Está con nosotros la doctora Verónica Vázquez Piña, doctora en Ciencia Política, profesora e investigadora. Bienvenida. Laura Noemí Paredones Troncoso, licenciada en Trabajo Social, miembro de la Red Digna Rabia. Bienvenida. Guadalupe Fernández, maestra y académica de la Universidad Iberoamericana de León. Bienvenida. Gracias. También. Gracias. Iliana Vargas Mares, licenciada en Derecho y directora de la Asociación Casa Apoyo a la Mujer. Gracias. Pues bueno, bienvenidos a todos ustedes. Todas ellas son feministas. Muchas gracias por estar aquí, por venir a hablarnos sobre este tema muy importante. Formar, y también porque son parte de este primer podcast, de este primer piloto que tenemos, que esperemos que sean muchos más. Como ya les explicamos, antes de empezar a grabar, la dinámica es la siguiente. Pondremos, antes de empezar a dar opiniones, testimonios de gente a las que les pedimos que nos platicaran sobre algunos temas importantes que han surgido en estos últimos días. Y a raíz de eso, esperamos que ustedes nos den su opinión al respecto. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Define el feminismo. Rebelión. Discusión. Justicia. Equidad entre los dos géneros. Prudente en este momento. Libertad. Una movilización que dignifica a la mujer. Es una lucha social. Una lucha contra género. Una causa social que busca reivindicar el papel de la mujer en la sociedad. La búsqueda de equidad entre hombres y mujeres. Ok. Empezamos con la doctora Verónica. Bueno, para mí el feminismo lo veo en tres aristas. La primera es desde la filosofía, ese afán por reflexionar cómo deberíamos de vivir mejor, cómo es que podríamos llegar a un bien común. Desde la teoría, es decir, la sistematización, el conocimiento que han hecho muchas mujeres, y desde la movilización, desde esta lucha social. ¿Para qué? Sería esas tres lo que buscan, es erradicar las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Okay. Seguimos con Laura. Bueno, el feminismo para mí es un movimiento político, ¿no? La doctora habló de aristas. Yo creo que es un movimiento por y para las mujeres, ¿no? Donde le apostamos a eso, pues a ir cuestionando nuestra historia de vida, todo lo que nos va atravesando desde niñas, y irlo transformando, ir generando, tomando espacios donde hemos sido como olvidadas. Entonces para mí esto es eso, ¿no? Es un movimiento por y para nosotras. Con la maestra Guadalupe. Sí, bueno, el feminismo es un movimiento social que busca la igualdad en derechos para las mujeres y ha cuestionado desde todas las, desde todos los terrenos desde donde se lucha, siempre ha cuestionado este sistema social patriarcal en donde las mujeres estamos en un lugar secundario, y es el único movimiento social que ha generado una teoría. Por lo regular es al revés, hay una teoría que concientiza sobre un problema y después viene un movimiento a favor. En cambio, el movimiento feminista
se empezó a desarrollar en la búsqueda de los derechos, y después hubo una generación de contenidos, de conceptualización desde la psicología, la filosofía, la antropología, la sociología, el urbanismo, desde todas las ciencias, que ha respaldado la lucha también desde el activismo, la lucha social. ¿Seguimos con Liliana? Claro que sí. Bueno, planteando ya lo que recopilaron mis compañeras, las mujeres nos hemos encontrado en un tema de desigualdad y de asimetría a lo largo de la historia. Si bien el feminismo nace como una lucha en contra de estas cuestiones y además un movimiento que busca la liberación de la mujer, sí nace como un movimiento en todos los contextos de la historia, pero bueno, quisiera mencionar que ahora hablamos de los feminismos, ¿no? No podemos hablar de un solo feminismo, tenemos que hablar de los feminismos y de diversas posturas de mujeres. ¿Por qué? Porque, como lo dice Lupita, se ha estudiado, se ha reflexionado y bueno, a mí me encanta cómo lo define Marcela Lagarde. Me encanta cuando dice que el feminismo es la transformación cultural más grande que hemos tenido las mujeres, porque si bien Laura mencionó, es un movimiento de mujeres para mujeres, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias por esta primera ronda. Vamos con la segunda, ¿les parece? ¿Qué opinas sobre los daños causados durante las manifestaciones en monumentos como el Teatro Juárez, Arco de la Calzada y el Palacio de Bellas Artes? Se me hace un acto barbárico, se me hizo muy extremista. Es una decisión personal que yo no apoyo, pero no juzgo. ¿Es un mal necesario? A mí me parece que violencia genera más violencia. Creo que es irreversible y no útil para el feminismo. Muy mal hechos. Se vale protestar, pero no dañar. Me dolió mucho ver los monumentos dañados, pero me duele más entender que tenemos que llegar a este punto para poder concientizar a la gente sobre una problemática que urge ser atendida. No estoy de acuerdo. No me gustaría que se llegara a esas instancias, la verdad no es algo que valide, pero también estoy consciente que es parte de la lucha y de la revolución que intenta implementar la mujer. Podría llamarse un mal necesario, ya que contribuyó a que ahora más gente voltee a ver el movimiento. Pues ahora empezamos contigo, Liliana. Claro que sí. Puedas dar tu opinión. Bueno, yo quiero empezar diciendo que a mí me duele el contexto de las mujeres. Me causa mucho dolor lo que está pasando y yo creo que el tema está ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no han hecho las autoridades para llegar a lo que hemos llegado, ¿no? A protestar de las diversas formas, porque ha habido protestas y manifestaciones, hemos gritado, hemos alzado la voz de distintas maneras, y entonces yo me quedaría en la reflexión de qué es lo que ha pasado que tenemos que llegar a esto, ¿no? Yo me cuestiono y me imaginaría si mi hija o mi madre desaparece, ¿qué haría yo? No sé, soy capaz de cualquier cosa. O sea, ¿qué está pasando? A mí me causa dolor el tema. Muy bien, bueno, continuamos con nuestra Guadalupe. Sí, históricamente el movimiento feminista ha sido un movimiento pacífico y no ha disparado nunca una bala y ha conseguido muchos derechos para las mujeres y nos faltan otros por conseguir. ¿Qué sí ha hecho el feminismo a través de la historia? Sí ha pintado las paredes, ha roto alguna ventana, probablemente eso no esté en la mente de muchas personas que les parece novedad que esto haya sucedido. No estoy diciendo que ese sea el medio, pero cuando tú ves que a una mujer su pareja le sacó los ojos, cuando tú ves que a otra mujer la quemaron con ácido y la desfiguraron para toda su vida, cuando ves que la pareja de una mujer violó a la hija, y cuando ves todas las violencias increíbles que no podemos ni nombrar aquí, creo que podemos tal vez entender esa desesperación, porque la lucha feminista no empezó con este movimiento de este año y del año pasado y del 2016. La lucha feminista tiene muchas décadas en los espacios académicos, en las legislaciones, en las instituciones, en las calles, en las comunidades, en todos los espacios, y ha sido estar insistiendo en este problema de la violencia
y se han logrado cosas, pero nos falta muchísimo. Y llega un momento en el que el proceso social se destapa, y por lo regular los procesos sociales no se destapan ordenados. Tenemos que hacer mucho, evidentemente, pero finalmente, como hay una consigna feminista, las paredes se lavan, pero ellas no regresan. Y es una urgencia para el Estado, porque el Estado no se puede desresponsabilizar. ¿Tenemos responsabilidad toda la sociedad? Sí, pero el Estado tiene más. Y es un llamado fuerte en un extremo ya, donde las mujeres están siendo asesinadas 10 mujeres por día. Entonces la reacción social pues está subiendo de tono, tal vez porque va de acuerdo al tamaño de la problemática. Muy bien, muchas gracias y seguimos con Aura. Bueno, yo primero quiero como un poco explicar desde lo que yo siento y veo, porque mis compañeras lo hacen, ¿no? Entonces pintan, protestan en tetas y todo eso, ¿no? Yo creo que la primera crítica es a un Estado feminicida, ¿no? Los monumentos que se rayan son históricamente patriarcales y tienen que ver, pues sí, con una historia que también es de colonización, ¿no? De invasión hacia nuestro, pues sí, hacia esta tierra. Y yo creo que ahí está la primera crítica, o sea, se rayan monumentos que son históricamente patriarcales, donde las mujeres hemos sido olvidadas y hemos tenido que, o han tenido que luchar otras por un espacio. Es el dolor y la rabia hacia un Estado lleno de impunidad y un Estado que es feminicida porque no responde ante los feminicidios diarios, ¿no? Al contrario, o sea, sus leyes son totalmente patriarcales y no está haciendo nada. Pues creo que esa es una de las cosas que tienen el rayar monumentos, es mi queja va directamente hacia ti, ¿no? Estado que eres feminicida. Y también me parece que es una crítica muy fuerte o una manera de ir en contra del sistema que también es capitalista, ¿no? Donde los cuerpos de las mujeres son objetos y donde como el cuerpo de una mujer se equipara a una pared. Entonces ahí creo que también va la crítica. Y otra, a que siempre las mujeres sí puedes protestar, pero tienes que protestar dentro de una cierta, como un cierto cuadrito que tiene que ver con ser, sí grita pero bajito, sí muévete pero quedito, ¿sabes? Entonces también creo que por ahí va. Y para mí violento feminicidio es diario, violento el narcoestado, violento la impunidad, o sea, no pintar paredes, ¿no? Pero sí creo que va por ahí, como es alguna crítica directa a eso y va contra eso, ¿no? Contra un Estado feminicida, contra una historia que nos ha olvidado y contra el sistema que es capitalista. Así es. Bueno, continuamos con... Bueno, después de escucharlas, yo opino que es una apropiación de ese espacio público que ha sido negado. Y es dejar esa marca de lo que nos duele, creo que es, y de una causa legítima, es querer ser escuchadas cuando no les interesa. Es un Estado feminicida, pero es esa indolencia de la gente que se preocupa más por una mancha que por todo lo que hemos y vivimos las mujeres y siguen viviendo y seguimos viendo que no para, que no baja. Yo creo que ese es el llamado, esa es la forma en la que nos están escuchando y quieren desvirtuar la causa, decir que así no, de qué otra manera. O sea, también es esa, o sea, ¿cómo nos podemos hacer escuchar? Yo creo que es como nos tengan que escuchar, vamos a hacer que nos escuchen. Creo que ese es el mensaje, de que no hay que perder el fondo por la forma. Así es. Pues bueno, seguimos con la siguiente ronda. La siguiente pregunta, que es... ¿Un hombre puede o no ser feminista? No creo, entonces no sería feminismo, sería otra cosa. Sí lo creo, pero creo que la lucha principal tiene que estar en el sector femenino. Claro que sí. Sí, claro que sí, creo que tenemos los mismos derechos y debemos tener los mismos gustos y preferencias, y yo digo que sí. Claro, o sea, tienes que ser feminista para entender a la mujer, y tanto la mujer tiene que ser, en este caso, ponerse en la postura del hombre para entender también la postura de un caballero. Sí. Claro que sí, siempre se apoyan los derechos. Creo que un hombre no solamente puede, sino que debe ser feminista. Sí lo creo. Sí. Un hombre puede ser feminista, sí puede ser feminista. No, puede mantenerse al margen, informarse y apoyar.
Pues empezamos con la maestra Lupita. A ver, todos los movimientos sociales por alguna causa, evidentemente no siempre abarcan a la totalidad de la población. Podrá haber alguno que sume a toda la población. Está el movimiento, por ejemplo, de las personas migrantes, las personas indígenas, la lucha por los derechos LGTBI, etcétera, ¿no? Y las personas que apoyamos los movimientos no necesariamente tenemos que vivir esa condición. Yo puedo apoyar toda la lucha indígena y no me van a decir, como tú no eres indígena, tú no puedes luchar con nosotros o tú no nos puedes apoyar porque pues tú no eres indígena y no sabes lo que pasamos. No soy indígena, pero sí puede dolerme lo que le pasa a este grupo de población y ser sensible e investigar, unirme, apoyar, etc. Y con el movimiento social feminista ocurre lo mismo. O sea, el movimiento feminista busca los derechos humanos de las mujeres y evidentemente es una lucha de nosotras, y nosotras la abanderamos, la protagonizamos y nosotras trabajamos en ello. ¿Esto quiere decir que los hombres permanecen al margen, deben escapar de aquí? No. Deben estar atentos a lo que el movimiento está proponiendo desde nosotras. Pueden apoyar, pueden sumar acciones en su territorio, es decir, no protagonizar el movimiento, no tomar la bandera del movimiento, no asumir el movimiento como propio, sino, evidentemente, en sus espacios, cuestionarse esa masculinidad, que ya sabemos todos los problemas que tiene esa construcción social de la masculinidad hegemónica, cuestionarse y empezar desde su territorio, desde su ser, desde sus espacios, desde sus espacios de poder, pues empezar a cuestionar y a modificar la forma de actuar. Porque finalmente la construcción social del género es relacional, siempre es relacional y es jerárquica. Y entonces esa construcción social incluye, digamos, a los dos géneros, que bueno, vamos a hablar ahorita si es binario y que hay otras cuestiones de identidades que podríamos incluir, pero haciendo un recorte ahorita, pensándolo así, pues puede ser que este movimiento feminista cuente con el apoyo, pero desde no nada más de forma, sino de fondo, desde la deconstrucción de la masculinidad. Pero el movimiento es de nosotras, lo abanderamos nosotras, lo protagonizamos nosotras, lo luchamos nosotras. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, históricamente el movimiento feminista nació del tema de la opresión hacia las mujeres. Las mismas mujeres son las que empezaron a cuestionar y a reivindicar esto, ¿no? Entonces no podemos decir que es un movimiento de hombres y mujeres, porque las mujeres somos las que históricamente hemos estado en esta relación de asimetría. Para empezar, yo creo que esto. Y la lucha además ha sido en todos los contextos de la historia, en distintas décadas, de mujeres, ¿no? Esto no quiere decir que los hombres puedan ser aliados del feminismo, ¿no? Es decir, al feminismo hay que leerlo, hay que reflexionarlo, hay que cuestionarlo, hay que juntarnos. Y si los hombres lo hacen, pueden ser aliados, pueden coincidir con algunos elementos y apoyar el movimiento desde su trinchera. Yo creo que el primer apoyo que pueden hacer los hombres es pues desertar del machismo, decirle no más a estas conductas que durante años lo hemos vivido tanto mujeres como hombres, y entonces reflexionar en su mismo espacio, reflexionar su misma condición de hombre y decir, bueno, y ¿por qué no soy de manera distinta? ¿Por qué no me construyo de manera distinta? ¿Por qué no le apuesto a una relación no de asimetría, más de igualdad? Yo creo que los hombres sí se tienen que cuestionar estas relaciones. Yo creo que sí lo tienen que reflexionar, sí tienen que contribuir y renunciar a las conductas machistas, ¿no? Continuamos con la doctora Benítez.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que un hombre no puede ser feminista. O sea, no lo puede ser, pero está implicado en estas desigualdades, en estos sistemas patriarcales de dominación, por lo tanto le atañe. Pero a él o ellos mismos, como decía Liliana, cada hombre tiene que cuestionarse en qué contribuye en este sistema de desigualdad. Eso es lo que deben de hacer, sí, con un deben. Es lo que sería lo mejor para vivir juntos. Nosotros no les podemos hacer el trabajo, nosotros no podemos decir cuál es un buen hombre, que no deberían ellos, como dicen, desertar de sus propias prácticas, porque el género se construye a través de estarlo repitiendo, de decir esto es ser hombre, esto es ser mujer, con los estereotipos y roles. Eso es lo que yo creo que tenemos que estar rompiendo y tenemos que buscar la libertad para hombres y para mujeres, las mujeres con este movimiento, y que los hombres vean cómo ser aliados del feminismo. Muy bien. Ahora vamos con Laura. Sí, yo también creo que no, pues ya, como todo lo que dijeron, que no pueden ser feministas, porque, bueno, pienso como en mi proceso feminista, ¿no? Y ha sido como un proceso doloroso, un proceso continuo, algo que no he dejado de cuestionarme, de repensarme, de generarme rupturas con gente, de generarme alianzas con otras personas. Entonces, el feminismo, una amiga me dijo hace un tiempo, ¿no? Bueno, hace algunos años me dijo, el feminismo se puede leer y todos podemos leer, todas y todos podemos leer de feminismo, pero el feminismo también se va viviendo en el cuerpo, ¿no? Y eso es algo que los hombres no pueden hacer. ¿Por qué? Porque nosotras somos las que nos vivimos las violencias todos los días. Entonces no se puede ser feminista, un hombre no puede ser feminista, y es así de claro. Y yo creo que lo que ellos pueden hacer es romper los pactos patriarcales, que eso es muy complicado, porque ya no es suficiente con que reflexionen. Hay hombres hablando de feminismo, hay hombres que han leído más que yo de feminismo, hay hombres que han analizado más de feminismo, pero que siguen siendo sumamente patriarcales, que están utilizando sus reflexiones para colocarse por encima de las mujeres. Entonces, eso no está funcionando. No está funcionando que haya un cambio de roles. Esto va más allá. O sea, los asesinatos siguen, ellos siguen ocupando puestos de poder, ellos siguen generando pactos patriarcales, porque es la verdad, ¿no? Y a mí me hacía como una reflexión el 8 de marzo, que sé que no es como la pregunta, pero yo decía, mientras yo estoy aquí marchando por sobrevivir, ¿dónde está mi pareja? ¿No? Obviamente no es una necesidad que ellos tengan, ¿sabes? Entonces, ¿cómo con tanta facilidad dicen sí podemos ser feministas? No. O sea, lo que a nosotras nos genera vivirnos desde el feminismo está muy cabrón, como para que tú vengas a decirme con tus privilegios que puede ser, ¿no? Entonces, no. Si de repente tienen como alguna opinión al respecto de lo que se está platicando, pueden intervenir y pueden intercambiar, intercambiar ideas. Estamos muy disciplinadas. Estamos muy disciplinadas, como nos dijeron. No, el chiste de esto es crear precisamente esa discusión. Sí, más bien estamos detenidas, ¿verdad? Pero no, adelante. No, escupirse no. Pero sí podemos intervenir, ¿no? Bueno, hasta ahorita pues vamos muy bien. Las opiniones que tienen son muy interesantes porque son de diferentes puntos de vista, de activistas, de catedráticas, como mamás, como amigas, como novias, como todo, ¿no? O sea, somos mujeres, pero tenemos diferentes roles en la sociedad, en cuestiones laborales, en cuestiones incluso personales. Entonces, pues está muy interesante. La siguiente pregunta, pues sí les pediría que si quieren, pues se pueden extender un poquitito más, porque se trata de saber y conocer si ustedes desde su punto de vista creen que lo que ocurrió el 8 de marzo, protestas en todo el país, en todo el mundo, y sobre todo ver que hubo muchísimas más mujeres que se sumaron al movimiento, que antes, como comentaban anteriormente, eran 60 mujeres las que se paraban en el Arco de la Calzada, en el monumento ahí en Reforma, en Ciudad de México, en otras partes del mundo. Eran muy pocas, y en esta ocasión pues vimos que hubo muchísima más gente involucrada, no solamente mujeres, sino también hombres que han perdido a sus hijas, a sus esposas, a sus amigas. Entonces me gustaría saber si ustedes creen que lo que ocurrió el 8 y 9 de marzo, el Día del Paro Nacional, que se trataba de mostrarle a la sociedad cómo sería o cómo será en el caso
si no se interviene ahora mismo con el tema de desaparición de feminicidios, crear como ese hueco que dejaría una mujer en cada familia, en cada espacio laboral. ¿Ustedes creen que sea un parteaguas esto que ocurrió? Empezamos con los testimonios. ¿Crees que lo ocurrido el 8 y 9 de marzo será un parteaguas en la historia del feminismo? Muy probablemente, pero lo dudo. Creo que es algo que depende de cada uno de nosotros si se realiza o no. Sí, definitivamente. Yo digo que sí. Debería de continuar como un movimiento, pero muy unido. Esperemos que sí. Sí, se vio que sí hacen falta. Es parte ya de la historia de nuestro país. Esos movimientos cada vez son más fuertes, más recurrentes. Esperemos que cambien, porque pues bueno, ya es necesario, ¿no? Sí, sí va a haber cambios. Creo que sí, podría sentar un precedente importante para que las próximas generaciones vayan abriendo más los ojos y estén más despiertas ante la violencia que sufren mujeres en el país. Sí, porque se rompió con una etapa de apatía tanto para las mujeres como para los hombres que ahora están reflexionando más. Muy bien, pues ahora vamos a cambiar un poquito la dinámica. ¿Y quién quiere tomar la palabra? Para opinar. Adelante, Bueno, pues yo sí considero que es histórico. Es histórico porque no es de hoy, de 2020, o sea, sí, al ser un movimiento retomamos de cuántas han precedido, nos han precedido, y esto que decíamos al principio sobre los feminismos. Yo creo que hay esa diversidad de mujeres. Las jóvenes, yo veo que la manera de hacer, de pensar, de decir, estamos todas. Eso es lo que siento, estamos todas. No es de unas cuantas, no es de las jóvenes, no es de las que solo se abanderan de que somos feministas, sino es que empieza a permear las conciencias de más personas que todas, lo que nos hace el feminismo y ser mujer más que nada, es todas las violencias que vivimos. Hablamos del cuerpo, de por qué los hombres no pueden ser feministas. O sea, entonces es ir tejiendo esta historia, estas demandas, estos dolores, y el grito de todas las que fuimos en todas partes, el que estamos buscando, si bordando, pacíficas, no, si rompiendo o como sea, el que esto cambie. Entonces yo creo que la historia se hace con estas pequeñas acciones y no se hace de un día para otro. Estamos haciendo historia. Creo que sí es un parteaguas. ¿Por qué? Porque estamos hoy hablando aquí, porque cada vez se habla más, porque hemos entrado en más instituciones, porque las mismas chavas en las universidades, en donde sean los colectivos, haciendo cosas diferentes, están cambiando las cosas y estamos tratando de contribuir, yo creo, a cambiarlas. Yo creo que no, o sea, esa respuesta masiva y estas discusiones es lo que está haciendo que sea nuevo y diferente. ¿También seguimos? Bueno, yo tengo como varias cositas acá en mi cabeza y en mi corazón todavía ordenándolas. Cuando yo iba en la marcha, primero lo que platicábamos, ¿no? Ahorita nos vemos, ¿no? Sí, que no sé qué. Y llegas y, ay, güey, ¿dónde te encuentro? No, éramos muchísimas, bueno, hablo como de León. Fue algo que a mí me generó mucha felicidad, ser tantas, o sea, era impresionante para mí, no nunca he ido a una marcha de la Ciudad de México, pero para mí éramos muchas. Y toda la marcha estuvo al lado de mí una chica como de unos 11 años marchando. Y yo la veía y yo iba con mi ukulele y ella iba con su tamborcito, y para mí, nada más en ese momento dije, ya valió la pena todo, ¿no? O sea, ahí se ve reflejado no solo la chamba de profesoras, de mujeres adultas, sino también de mujeres jóvenes. O sea, ahí ya se ve que de verdad el feminismo está llegando a todos los espacios y que es necesario, ¿no? Hubo otro momento en el que a mí me generó como me enchinó la piel, que fue cuando estaba hablando el testimonio de una de las familias de una de las chicas asesinadas aquí en León, y todas empezaron a gritar, somos tu manada. Y entonces es como
Primero pues pienso como en esta cuestión de romper rivalidades históricas, ¿no? Como esta idea de las mujeres enemigas, ahora somos todas como juntas, ¿no? Yo sí te creo, o sea, vas a encontrarte una aliada en cada lugar, ¿no? Y esto no es como decían, no es de que salimos el 8 de marzo, o sea, es un proceso que ha llevado mucho tiempo como para que una mujer se pare en una plaza y le diga a la otra, yo sí te creo y soy tu manada y si te pasa algo voy a estar aquí, ¿no? A lo mejor no van a estar otras mujeres, pero yo sí voy a estar, ¿no? O sea, eso fue como algo para mí muy fuerte, ¿no? Y ver a las niñas marchando fue muy, muy, muy fuerte. Y yo también pienso como quien vive la violencia entiende lo que está pasando en el país. Y lo que estamos haciendo las mujeres, o sea, esa empatía, ese dolor de entender la violencia, no solo del otro, sino todo lo que trae el país, ¿no? Todo lo que, la gente que se está desplazando por el narcotráfico, los asesinatos, las desapariciones, o sea, es mucho el dolor que traemos y que ahí estamos, ¿no? Entonces yo sí creo que a nivel Latinoamérica, ¿no? A nivel mundo, las mujeres somos las que estamos ahí y seguiremos poniendo como el cuerpo, ¿no? Y cada vez son más, o sea, te queda como la sensación de decir, ya no somos tan pocas, ¿no? Ya cada vez son más y más y más, y hasta como que sientes que se alivia el peso, ¿no? Y empiezas como a soltar. Y del 9 de marzo, pues yo, ese día llegó mi compañera porque ella no pudo descansar. Cuando llega a la casa, mi room me dice, Lau, sentí mucho miedo porque las calles estaban solas y no había mujeres. Y eso fue algo que a mí me puso la piel chinita y dije, es que necesitamos también estar en las calles, ¿no? O sea, como esa reflexión cuando ella la hizo fue muy fuerte para mí, o sea, es que al final, ¿quién necesita que también estén las otras en las calles? Pues nosotras, ¿no? Porque somos las que, pues entre nosotras nos cuidamos, ¿no? Como encontré a una mujer en todo el recorrido y las calles estaban llenas de hombres, no manches, qué miedo, o sea, neta, qué miedo, ¿no? Entonces, yo sí creo que pues que es histórico, pero va a seguir, ¿no? O sea, es que esto no es de ayer, es de muchos años y no va a parar. ¿Pero crees que va a marcar un precedente? O sea, que va realmente a provocar un cambio. Pues es que va a tener que llevarnos a reflexiones. Lo que sí vi es que son muchas mujeres las que fue su primera marcha. Entonces eso sí es algo simbólico, es algo así que va a marcar a muchas, ¿no? Yo las leí en Facebook, fue mi primera marcha, entonces de ahí para adelante, no, bueno, esto ya no te sales, es como ya no puedes. Entonces sí creo, ¿no? Que va a generar y más. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Alguna de las dos? ¿Yo? Ok. Yo quiero mencionar, bueno, la lucha feminista ha tenido muchos logros durante, ya lo mencionábamos, durante muchas décadas y logros muy simbólicos, ¿no? Como el hecho de que las mujeres podamos expresarnos, como el hecho de que las mujeres podamos votar, que estemos en espacios políticos. Yo creo que este también es un logro. No podemos decir que ahí quedó, pero yo creo que es un logro precisamente por lo que comentaba Lau. Nos reunimos mujeres diversas, ¿sí? Y diversas en todos los sentidos, edades, ¿cómo se llama? En todos los países, ¿no? Me recuerda mucho al tema del colectivo La Tesis con Mi Violador Eres Tú, ¿no? Unas mujeres que exigieron bajo una canción cosas que suceden al día a día y entonces fue como un detonante para que todas lo gritáramos y a todas nos está pasando esto, ¿no? Entonces yo creo que esta marcha aquí en León y en México y en los municipios y en el mundo, en los países, yo creo que es histórica. Definitivamente a mí me emocionó muchísimo, me conmovió muchísimo. Ayer lo platicábamos en un espacio universitario donde éramos diversas también, había jóvenes, había jóvenes, había gente más mayor, había maestras, había tal, y lo platicábamos, ¿no? Qué emocionante escuchar un solo grito unido, ¿sí? Como dice Lau, esto ya no va a parar
porque a pesar de si eres o no eres feminista, marchaste. Sí. Y marchamos por una misma causa, ¿no? Así es. Sí, y yo creo que no va a parar porque en realidad este movimiento, o sea, no empieza ahora. Claro. Para muchas empieza, que se está incorporando. Pero como ya lo decíamos, el movimiento tiene una historia larguísima, es una lucha inmensa. Y ahora, bueno, hay a partir de las sufragistas, todos estos movimientos, pero en momentos anteriores de la historia siempre hubo mujeres que cuestionaron por qué yo no puedo hacer esto. Pues porque eres mujer, pero ¿por qué no? Siempre hubo mujeres que cuestionaron e hicieron algo. El movimiento feminista tiene sus etapas y ha tenido sus momentos. En los años 70 fue estos años de las grandes movilizaciones. Después, años 80, 90, bueno, fueron estos momentos históricos de las convenciones internacionales y demás, pero no era un movimiento en las calles como en los 70 y ahora viene de nuevo. A las jóvenes de este tiempo, como a las jóvenes de los 70, les ha tocado esto. Pero no quiere decir que la movilización marca el inicio de la fuerza del feminismo. Esto se logra porque ha habido años, digamos, áridos para la movilización en las calles, pero que ha sido de una producción, por ejemplo, académica impresionante. O sea, cuando vemos que la mitad del siglo pasado es cuando empieza fuerte esta producción académica desde las diferentes ciencias. Y todo lo que existe nos habla de un trabajo puntual, de una lucha de las mujeres ahí, la lucha de las mujeres en los partidos políticos, la lucha de las mujeres en las instituciones, que no es, digamos, tan grata muchas veces, más bien es ingrata, y que va dando fruto, nos va dando soporte para entonces cuando salimos a la calle, pues evidentemente como se hace visible esta suma de todas esas que estamos por todos lados. Sí creo que es histórica en León, porque en León las marchas feministas nunca se caracterizaron por ese número, por supuesto, ni otras, pero nunca se caracterizaron por ser muy numerosas. Claro. Entonces, sobre todo sí, por ser perdón que te interrumpa, sobre todo por ser un estado como mucho, ¿no? O sea, como nacionalmente nos conocen como conservadores, religiosos, la política es un tema complicado tratar en familia, el tema, hasta ahorita el tema del feminismo es hasta complicado como hablarlo en familia, ¿no? Porque son temas que no se acostumbran. Exacto. Entonces, en una ciudad conservadora como la nuestra, que haya una marcha de este tamaño, por supuesto que rompe y va a quedar en la historia. Ahora, yo quería decir una cosa importante, que considero yo importante, que es, por lo regular, para descalificar, se le dice, bueno, marcharon, pararon el 9, pero ¿qué? Sí, claro. Todo va a seguir igual. Claro. Pero también hay una expectativa falsa en ese sentido, como que se le carga a estas acciones colectivas toda la agenda política de los derechos humanos de las mujeres. A ver, no. La marcha no te va a dar el marco legal, que tenemos que cambiarlo, no va a capacitar a los jueces y a las juezas, no va a capacitar a la policía para que hagan su trabajo, no va a hacer que la sociedad entera deje el machismo y entonces ahora ya va a ser igualitaria. No somos ingenuas ni estamos pensando que por ir a marchar las cosas van a cambiar mágicamente. Si algunas sabemos lo que cuesta el cambio social, somos nosotras. Porque para un cambio de un párrafo en una ley es una lucha para que se comprenda el concepto. Entonces, el feminismo no es ingenuo. No es ingenuo. Tenemos una lucha permanente antes y mucho antes de esta y de todas las marchas. Hay un trabajo en todos los espacios. Y las marchas es la visibilización, la unión, es salir, dar un manotazo y decir, aquí estamos luchando en todos estos espacios y no vamos a permitir que sigamos viviendo en esta desigualdad y ni con esta violencia. Entonces, no pongamos la expectativa total del cambio y del alcance de los derechos humanos de las mujeres en estas acciones. Esa es una acción puntual, pero que va respaldada con mucho, mucho, mucho trabajo de muchas mujeres que estamos desde el feminismo haciendo, que no es así nada más claro. Mágicamente. Sí, y a mí sobre todo yo creo que es bien importante y la gente no nota, bueno, quienes hacen estas críticas,
los procesos de cada mujer que estuvo marchando. O sea, ese proceso es tan fuerte que no tienen una idea de lo que está transformando en su entorno, ¿no? No a todas las mujeres se les da el activismo, ni lo quieren, ni lo pueden hacer, ni tienen por qué. Claro. No todas las mujeres van a ser académicas, no todas las mujeres van a escribir, no todas las mujeres van a hacer trabajo con mujeres, porque no pueden, porque ese día estuvo una obrera, pero hoy no, porque ese día estuvo una ama de casa. Entonces, pero sí, o sea, en esos espacios, en sus espacios están haciendo algo, y si la gente no alcanza a ver que cada mujer que marcha ahí tiene un proceso en su casa, en su escuela, en su trabajo, es importantísimo visibilizar eso. O sea, a mí se me hace eso impresionante, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo me siento muy contenta de que mi hermana pusiera el "yo sí te creo" en una foto después de que yo tengo 7 años siendo feminista, ¿no? Y que ahora lo haga, para mí fue de sí, ya. O sea, que en mi casa ya se hable de la violencia sexual, que mi mamá llegue y me diga, saliste en la tele y ya no me regañe, ¿no? O sea, que ella entienda que no voy a ir a quemar un templo, o sea, como esas cosas, ¿sabes? Que para mí, o sea, lo pienso como en cada familia, en cada una de las compañeras. También siento que esto nos ayuda como a irnos entendiendo, a ir siendo un poco más amorosas, a ir como, no sé, ¿sabes? Como dejando de vivir tan doloroso también el feminismo, ¿no? Porque también eso pasa mucho, ¿no? Como con críticas, con juicios. Entonces, yo creo que eso también, para mí eso es lo que queda. O sea, yo pensaba como en la niña que marchaba al lado de mí, decía, ¿cuántas de sus compañeritas mañana le van a preguntar? Y eso, ¿qué va a generar en cada una de ellas y en sus familias, ¿no? Para mí eso ya es como lo que me quedo. Eso está muy padre. Yo les quiero hacer 2 últimas preguntas conjuntas, si me pudieran ayudar como a contestarlas como muy brevemente. Pero sí me interesa saber, desde su lugar, cómo hacen, o sea, como catedrática, como mamá, como hermana, como ahorita lo mencionabas, Lau, como compañera, como amiga, ¿cómo hacen desde su lugar para erradicar el machismo y cómo viven el feminismo los días que no son 8 y 9 de marzo? Empezamos, ¿quién quiere empezar? Pues ya, si quieren empiezo yo. Ya Lau lo decía, es un proceso muy doloroso. Imagínate que desde que naces te dicen cómo tienes que ser, ¿no? Y cómo tienes que ser en todos los espacios, ¿sí? En la iglesia, en la escuela, en la familia, todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando creces y de repente empiezas a leer, empiezas a cuestionar, ¿y por qué cuestiono esto? Sí, como si así me han dicho que tiene que ser. Pero te empiezas a juntar con personas inclusive que cuestionan lo mismo, ¿no? Y entonces empiezan a platicar, y entonces te recomiendo este libro, y entonces empiezas a estudiar, y entonces te empiezas a involucrar más. Y yo coincido con cuando llegas a ese momento es muy doloroso darte cuenta qué ha sido de tu vida en ese aspecto, ¿no? Y entonces lo empiezas a vivir y claro, te empiezas a dar de topes. No es algo sencillo vivirlo, inclusive en el lenguaje, ¿no? O sea, yo constantemente doy lectura a mi lenguaje. ¿Cómo lo estoy? Porque hasta nuestro lenguaje es patriarcal. Y entonces empiezas a fijarte en algunos detalles, en reuniones, en todos tus espacios, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué somos de cierta manera? Y claro, eso genera un choque contigo mismo. Inclusive un cuestionamiento, bueno, quiero romper estructuras, quiero ir hacia lo contrario, porque es hacia lo contrario de todo un sistema, desde lo social, político, familiar, total. Entonces es sumamente doloroso encontrarte que tú reproduces a veces estos llamados microviolencias, micromachismos, machismos, como lo queramos llamar, porque sí las reproducimos, pero porque fuimos educadas desde que nos llevan a los cuneros, donde ya tenemos el vestidito y los aretes, ¿no? Entonces sí es un muy complejo cuestionarte y demás, pero no es algo que no se pueda hacer.
Y no es algo que no podamos cuestionarnos todas, cómo queremos vivir, porque ahí está la cuestión. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo quieres que sean tus hijos y tus hijas? ¿Cómo quiero construir esta sociedad de manera distinta? ¿Cómo quiero relacionarme con mi pareja y que mi pareja se relacione conmigo? Porque entonces antes decíamos, pues como tú te relaciones, yo me acoplo, ¿no? Entonces, ahora no. ¿Y qué pareja escojo para que mi pareja se relacione de la manera más equilibrada e igualitaria y que puedas opinar, que podamos hablar? Son muchas cosas, ¿no? La educación yo tengo una hija, la educación de hijos e hijas, de dejarlas en el entorno de la libertad, es un proceso, pero que merece el cuestionamiento y la reflexión de todas las mujeres y de los hombres. Así es. Bueno, yo creo que vivir el feminismo, por el feminismo, es una incomodidad. O sea, si tú te asumes feminista, es asumir que vas a vivir en la incomodidad, siempre. Porque el feminismo siempre es vanguardista, porque es contracultural. Entonces, en cualquier sociedad, en cualquier contexto, en cualquier momento, cuando hay una acción feminista, siempre rompe con lo establecido. Y por eso es difícil. Por eso se tarda mucho tiempo en arraigar, digamos, la propuesta que se lucha en ese momento. Marta Lamas dice, el cambio cultural es el más lento. Y es el que pues nos ha tocado a nosotras, porque la igualdad entre los géneros es un cambio cultural. Y es complicado. Ahora, estos momentos como los de la marcha, que reflejan, como lo decía yo hace un momento, reflejan un trabajo de muchos años, y que se visibiliza en esa acción colectiva, eso te llena de energía, de esperanza, de amor, digamos, te da una luz para después regresar a los espacios en donde estamos y enfrentar todo lo que nos puede significar ser feministas. ¿Por qué? Porque la sociedad, en la institución que estemos, en la familia que estemos, en la ciudad que estemos, en el espacio que sea, así sea un espacio recreativo, cualquier espacio, es patriarcal, hay machismo. O sea, no podemos decir, bueno, me voy a desenvolver en este espacio que ahí no hay machismo. Está arraigado. Entonces, estamos en la marcha, en el paro, nos sentimos unidas, tomamos fuerza y regresamos a nuestros espacios donde hay que trabajar así como está ese espacio y empezar a veces a picar piedra, a veces encontramos personas con las que podemos hacer unas alianzas increíbles y avanzamos, y otras veces encontramos muros y hay que trabajar. Y en el espacio académico, así es. Yo creo que en concreto el espacio académico tiene una responsabilidad, dice Celia Moros, conceptualizar es politizar. Para mí es esa clave. O sea, pasar de la vivencia a conceptualizar para decir cómo puedo describir el problema y entonces poder enfrentar y trabajar y saber qué vamos a hacer con ese problema. Y ese yo creo que es un aporte importante de la academia, y a veces se puede percibir que hay un anti-intelectualismo, ¿no? Como lo que hay que ir a los hechos y cambiar la realidad, sí. Pero si a mí la teoría feminista, la teoría de género me regala conceptos, datos, cifras, cuestionamiento, yo lo puedo tomar como una gran herramienta y que puede respaldar un trabajo en donde sea que se realice, sin negar evidentemente la realidad y la experiencia de base, obviamente. Yo siempre he creído que se cierra la pinza, que no se puede estar desde la teorización únicamente, pero que es necesaria, y no se puede estar solamente en el trabajo de base también. O sea, tiene que ser las dos, porque esas dos nos fortalece, e ir en colectivo, porque siempre el feminismo es colectivo. No hay feminismo individual, digamos, siempre es colectivo, siempre vamos con otras, y por eso también es muy difícil, porque ahora con los feminismos tenemos miradas distintas y siempre está en construcción. Entonces yo pensaría que después del 8 y el 9 los feminismos siguen, nos seguimos cuestionando
hacia afuera, digamos, pero entre nosotras nos seguimos cuestionando terriblemente. Porque sacamos una postura y hay otra que dice, espérate, no estás viendo esto que yo sí vivo. Y efectivamente no lo estábamos viendo. Y hay que aceptar el cuestionamiento. Y no, digamos, como no descuidar ninguno de los frentes. Nadie puede tener todos los frentes. Ahora, hay feminismos más que yo diría que se viven de manera distinta. Por ejemplo, el feminismo institucional, que muchas veces es muy criticado, a veces digamos, tiene menos momentos alegres, o sea, es realmente darte con el muro mucho tiempo. Y entonces hay espacios donde es otro tipo de feminismo, donde encuentras a lo mejor un bálsamo que dices, aquí estamos todas en el mismo canal. Pero hay que hacer, ¿no? Cuando necesitamos una ley, un marco legal, una institución que esté atendiendo, que pisas el acelerador y de repente se pueden atender muchísimas mujeres porque se instaló una institución como la que maneja Ilia, por ejemplo, ¿no? Y que dices, oye, hay una institución ahí que está atendiendo un problema de las mujeres. Eso todas lo vemos bien y es bienvenido. Pero cuesta mucho trabajo. Mucho tiempo. Yo lo vivo también como responsabilidad. O sea, creo que esos lentes morados que te pones se vuelve una carga de conciencia. O sea, no es tan fácil volver a cerrar los ojos. No puedes decir, ay, soy un ratito. No, ay, sí me gustó y luego no. O sea, se te pone en tu piel, en tu cuerpo, lo has vivido. O sea, sí se abre un nuevo panorama. Y esa responsabilidad a mí me pesa. O sea, a mí hemos hablado que es doloroso, es incómodo, te cuestan trabajo, te cuestan insultos, te cuestan tus relaciones, amigas, tú hablaste, amigos, o sea, te cuesta mucho, pero, y siempre sí estoy de acuerdo que es construcción, uno no sabe, yo no sé, y todas esas incongruencias y repites y ay, te duele cuando lo viste y dices yo no quiero y por qué, pero para mí también es responsabilidad y esperanza. O sea, yo lo hago porque lo creo, lo siento, pero bueno, lo cerraría con eso, responsabilidad, esperanza y conciencia, que no puede ser así. Sí, pues bueno, yo creo que para erradicar el machismo, lo mismo, ¿no? O sea, ya entras al feminismo y todas en tu cotidianidad, todo el tiempo yo me estoy cuestionando. Esto también es algo que tenemos las feministas, que sí analizamos mucho cómo vamos viviendo, ¿no? Para no generar estas contradicciones, y que es generar estas contradicciones porque todo el tiempo están y buscar transformarlas, ¿no? ¿Y cómo vivo el feminismo? Pues yo actualmente, para mí, trato como mucho la onda del autocuidado, ¿no? Como de buscar espacios donde yo me sienta tranquila ahora, ¿no? Un tiempo estuve muy enojada, muy enojada con los otros feminismos, con las otras posturas, con la gente que no era feminista. Entonces, en este momento es como trato de buscar espacios donde yo me sienta tranquila, ¿no? Así, para mí es súper importante como feminista buscar el autocuidado, buscar las alianzas, ¿no? Lo que mencionaban, o sea, siempre estar buscando como, o estar en espacios donde vaya a generar estas alianzas con otras compañeras que a lo mejor no piensan igual que yo, pero que siempre me van a ayudar como a cuestionarme, a avanzar para dónde, no sé, pero sí a cuestionarme y aprender otras cosas. Entonces yo ahorita es como vivo el feminismo, pues también trato como de siempre estar en contacto con otras mujeres, ¿no? Eso es súper importante, como siempre estar buscando espacios con otras mujeres, que a lo mejor no van a generar alianzas, pero sí yo puedo como apoyarlas o ellas a mí, es como muy necesario. Entonces así ahora, ¿no? Yo estoy como en la onda más pues del autocuidado. Muy bien. Pues bueno, con esto terminamos. Pues les agradezco mucho por venir aquí a acompañarnos y hablar sobre este tema muy importante. Esperemos que en los próximos días, meses se siga hablando sobre el tema y se sigan aclarando muchas cosas que todavía nos generan como sociedad duda, y sobre todo, como lo mencionaba Lau, para que más gente se vaya involucrando y más gente vaya entendiendo y nos ayude realmente a generar un cambio, ¿no? Ya se está empezando a hacer, pero necesitamos un cambio real y necesitamos sentirnos seguras, necesitamos tener la equidad, necesitamos sentirnos pues que somos iguales, ¿no? Todos.
Pues muchísimas gracias. Esperamos que nos sigan escuchando en los próximos podcasts y pues hasta la próxima.